En esta ocasión hablaremos sobre los fonemas oclusivos, pero antes de empezar de lleno a hablar de este tema, primero debemos saber qué es un fonema. Bueno, la palabra fonema proviene del griego phonema, que significa sonido de la voz. Un fonema es la unidad fonológica mínima, es decir, que no puede descomponerse en unidades menores. Se puede entender al fonema como la representación de un sonido de la lengua. Los fonemas no son sonidos con entidad física, sino abstracciones mentales o abstracciones formales de los sonidos del habla. Ahora bien, tenemos que los fonemas se dividen en dos grandes categorías. Por un lado están los fonemas vocálicos, los cuales se refieren a los sonidos de las vocales, y por el otro tenemos a los fonemas consonánticos, que son propios de las consonantes. Los fonemas vocálicos pueden catalogarse según su grado de abertura, mientras que los consonánticos se clasifican en función de su punto de articulación. Los fonemas consonánticos, además, se distinguen según el modo de articulación, los cuales pueden ser oclusivos, frictivos, africativos, nasales, vibrantes simples y vibrantes múltiples. Ahora que ya sabemos qué es un fonema, podemos adentrarnos a los fonemas oclusivos. Un fonema oclusivo es un tipo de sonido consonántico obstruyente, producido por una detención de flujo de aire y por su posterior liberación. Desde el punto de vista articulatorio, se llama así debido al cierre de los órganos articulatorios durante su emisión. Estas consonantes se caracterizan por el cierre u oclusión de los órganos fonadores en un lugar de la cavidad bucal y también del velo del paladar contra la pared faríngea. De este modo, el aire no puede salir al exterior y queda comprimido durante un tiempo en la cavidad bucal, hasta que se abren los órganos articulatorios, y en ese momento sale con cierta presión. Existen tres momentos en la pronunciación de un sonido, los cuales son intención, tensión y distensión. Muy bien, el fenómeno de la oclusión se produce en el momento 2, que es el de la tensión. Desde el punto de vista acústico, estas consonantes son también denominadas explosivas o momentáneas, porque su momento más audible es en el 3, que es el de la distensión, que se produce tras la interrupción en la percepción en el momento de la distensión. Tenemos también que, de acuerdo al inventario fonológico del español, en esta lengua se pueden encontrar al menos 6 fonemas oclusivos, que se distinguen en sordos y sonoros. Los fonemas oclusivos sordos son P, T y K, y los fonemas oclusivos sonoros son B, D y G. Ambas series contienen los mismos 3 puntos de articulación. Tenemos bilabial, que es P y B, dental, T y D, y velar, G y K. Ahora bien, para terminar esta fase introductoria, recordemos algunas de las características de los fonemas oclusivos. Primero, la interrupción total en la emisión del sonido articulado que se produce en el momento de la tensión. Segundo, la explosión que sigue a esa interrupción y se produce en el momento 3, el de la distensión, en forma de sonido turbulento. Y finalmente, estas consonantes se caracterizan por la rapidez de las transiciones de los formantes de las vocales continuas. La voz humana es una función secundaria insertada sobre unos órganos fisiológicos con otras funciones primarias que son la respiración y la deglución. En esencia, una corriente de aire proveniente de los pulmones va transformándose a su paso por el aparato fonador hasta convertirse en sonidos apropiados para la comunicación humana. El aparato fonador tiene 3 partes fundamentales: las cavidades infraglóticas de los órganos respiratorios, la cavidad laríngea glótica conformada por la laringe, cuerdas vocales y resonadores, que a su vez se clasifica en nasal, bucal, faríngea. Las cavidades supraglóticas conformadas por el paladar, lenguas, dientes, labios, glotis, esto pertenecientes a los órganos de la articulación. ¿Cómo se mueven los órganos articulatorios para producir los sonidos de los fonemas oclusivos P y B? Primero, el labio inferior hace contacto con el labio superior, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. Como el velo del paladar permanece elevado, el aire no puede salir por la nariz, entonces el aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca al abrirse los labios. Y si las cuerdas vocales no vibran, es una P, y si vibran, es una B. ¿Cómo se mueven los órganos articulatorios para producir los sonidos de los fonemas oclusivos T y D? La punta de la lengua toca la cara interior de los incisivos superiores, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire.
Luego, los dos lados de la lengua se apoyan contra los molares superiores, impidiendo también la salida lateral del aire. El aire no puede salir por la nariz porque el velo del paladar permanece elevado. Luego se abre la boca, la lengua se hace para atrás y entonces se abre el paso del aire y este aire apresionado tras la oclusión escapa por la boca. Y si las cuerdas vocales no vibran es una T y si vibran es una D. ¿Cómo se mueven los órganos articulatorios para producir los sonidos de los fonemas oclusivos K y G? El postdorso de la lengua se eleva hasta tocar el velo del paladar, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. El velo del paladar permanece elevado y luego el aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca. Y si las cuerdas vocales no vibran, es una K y si vibran, es una G. Continuando, les hablaré un poco más sobre los ejemplos de los fonemas oclusivos. Los fonemas oclusivos se llaman de esa manera porque hay un cierre completo en un momento dado en nuestra cavidad vocal, donde los órganos articulatorios impiden el paso del aire. Los fonemas oclusivos son orales porque cuando el velo del paladar está unido a la pared faríngea, el aire sale por la cavidad bucal. Los fonemas oclusivos son la P, la B, la T, la D, la K y la G, y se dividen en tres clases: bilabiales, dentales y velares. Empecemos con los bilabiales. Se llaman bilabiales porque nuestros dos labios se unen cuando pronunciamos este fonema, como P o B. Ejemplos con el fonema P. Tenemos papi o pelota. Y ejemplos con el fonema B. Tenemos bebé o bote. Y también tenemos los dentales. Se llaman así porque en nuestra lengua actúan contra los incisivos superiores o nuestros dientes de arriba. En otras palabras, mordemos la punta de nuestra lengua con los dientes, como es en el caso de los fonemas T y el fonema D. Ejemplos con el fonema T. Tenemos tomate o roto. Y ejemplos con el fonema D. Tenemos dedo o donde. Por último, tenemos los velares. Los velares se llaman así porque actúa la lengua contra la zona móvil del paladar o conocido como el paladar blando. Tenemos los fonemas K y los fonemas G. Ejemplos con el fonema K. Por ejemplo, tenemos coco o kiwi. Y ejemplos con el fonema G. Tenemos gato o guiso. Estos son algunos ejemplos de los fonemas oclusivos. Continuemos. Yo les voy a hablar sobre algunas diferencias de los fonemas oclusivos. Bien sabemos que desde el punto de vista articulatorio, estas consonantes se caracterizan por un cierre u oclusión de los órganos fonadores en algún lugar de la cavidad bucal y también del velo del paladar contra la pared faríngea. De este modo, el aire no puede salir al exterior y queda comprimido durante algún tiempo en la cavidad bucal hasta que se abren los órganos articulatorios. En ese momento sale con cierta presión. Acústicamente recibe el nombre de explosivas o momentáneas. Esta primera denominación se debe a que el momento audible de ellas es el explosivo, en el que los órganos articulatorios se abren. El término momentáneo se justifica porque la interrupción en la percepción de estos sonidos es una de las características principales de este grupo de fonemas. Y esta fue la característica más marcada y la diferencia más notable de los fonemas oclusivos. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y esperamos que les sirva nuestra información que hemos expuesto sobre el tema fonemas oclusivos.